Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Ok, la clase que le traigo hoy va a ser en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 1. Vamos a comenzar, dice así. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están ¿en dónde? Que están en Efesos. Es una carta que le está escribiendo el hermano Pablo a los hermanos que están en Efesos. Él está diciendo que él es el apóstol, que está por la voluntad de Dios y que le está mandando la carta ¿a quién? A los santos fieles. Así que los discípulos, los cristianos son santos. Todos nosotros los cristianos somos santos. ¿Sí o no? Amén, así es. 2. Que Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo, le conceda gracia y paz. Está pidiendo de que Dios le conceda a todos ellos paz y gracia al mismo tiempo. 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió antes de la creación del mundo para que seamos santos, para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En él también ustedes oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trae la salvación, y lo creyeron. Fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. ¿Ok? Aquí el hermano Pablo está escribiendo a los Efesios y le está haciendo recordar de que ellos han sido elegidos. ¿Para qué? Para hacer la buena obra de Dios y para que continúen en la misma fe. Aquí en el versículo 1 dice, fíjate cómo dice en el versículo 1, ¿no? Pablo, apóstol de Cristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Pablo lo que está haciendo no es por su voluntad. Él está ahí por la voluntad de ¿quién? Por la voluntad de Dios. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le concedan gracia y paz. Y le está diciendo que Dios le conceda paz a la gente de Efesios, y con lo mismo nos está diciendo también a nosotros. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con todas bendiciones espirituales en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que todas las bendiciones, que todos nosotros, las bendiciones que nosotros tenemos, son bendiciones espirituales. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por mediación de quién? Dios nos manda las bendiciones, ¿por mediación de quién? Fíjate, alabado sea Dios,
Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado bendiciones en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Que uno tiene que estar en Cristo para uno recibir todas esas bendiciones espirituales. Dios nos escogió en el antes de la creación del mundo y para que seamos santos sin mancha delante de Él en amor. Fíjate como dice aquí, fíjate aquí, Dios nos escogió a nosotros antes de la creación del mundo, antes de que lo creara todo Él. Él nos escogió a nosotros, ¿para qué? Para que seamos santos, y no tengamos mancha delante de Él. Él nos escogió así, como mismo así escogió a Adán. Después vinieron las manchas, después vinieron los pecados, vinieron las cosas, y nosotros debemos ser sin mancha delante de Él en amor, porque todo lo que Él lo hizo por amor, porque ninguno de nosotros ni ninguno de ellos merecemos nada. Es un amor incondicional. Eso es el mismo amor que ustedes tienen con sus hijos. Es un amor incondicional. ¿Ok? Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Fíjate, la voluntad de Dios es que Él nos adoptó a nosotros. Nos adoptó para que fuéramos hijos de Él. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Ya Él tenía eso en mente antes de que hiciera las cosas del mundo. ¿Ok? ¿Para qué? Para alabanza de su gloria, gracia que nos concedió en su amado. Entonces nosotros tenemos que alabarle a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado gracia. ¿Por mediación de quién? De Jesús. Por mediación de Jesús, fíjate cómo dice aquí, para alabanza de su gloria, gracias que nos concedió en su amado. ¿Quién era su amado? ¿O quién es su amado? Es Jesús. Entonces, por mediación de Jesús, es que nosotros tenemos esa relación con Dios. Si nosotros no tuviéramos relación, nosotros no podemos tener relación con Dios si no es por Jesús. No hay más nadie que nosotros podamos tener relación con Dios a no ser por Jesús. Mami, aquí está la señora que me cuida. Sí, la que te cuida. En él tenemos la redención mediante su sangre. El perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Fíjate, en Él tenemos la redención mediante su sangre. ¿En quién? En Jesucristo. Mediante la sangre de Jesucristo nosotros tenemos la redención para el perdón de nuestros pecados, conforme a la riqueza de la gracia de Dios. No es porque nosotros lo hemos merecido o porque nosotros hemos hecho algo bueno. Es por la gracia por la cual nosotros hemos sido salvos. ¿Ok? Entonces Dios tiene sabiduría y Él tiene entendimiento. Él sabe bien lo que es bueno y Él sabe bien lo que es malo, como también nosotros lo sabemos. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. Fíjate cómo dice aquí en el 9. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el misterio? La salvación. La salvación es el misterio. La salvación es el misterio. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme
a buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Y esto es, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. ¿No se recuerda cuando Jesucristo antes dice que le ha dicho a sus discípulos que toda la potestad se la habían dado a él, tanto en el cielo como en la tierra? Entonces, nosotros podemos tener buena relación con Dios por mediación ¿de quién? De Jesús. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. ¿Quién es el que hace todas las cosas? Dios. Dios es el que hace todas las cosas. Y por mediación de él, nosotros somos herederos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Jesús. En Cristo también fuimos hechos herederos, porque nosotros estamos en Cristo. Y si nosotros estamos en Cristo, nosotros somos herederos. Pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme el designio de su voluntad. ¿Y cuál es el plan? El plan de que todos nosotros fuéramos salvos, ¿no? A fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Fíjate cómo dice, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, todos nosotros tenemos nuestra esperanza en Cristo, todos nosotros tenemos nuestra fe en Cristo. Entonces, seamos para alabanza de la gloria de Dios. Nosotros tenemos que darle gloria a Dios todo el tiempo. 13. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Fíjate, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, ¿cuál es el mensaje de la verdad? La palabra de Dios, las buenas nuevas, no. El evangelio que les trajo la salvación, que ese evangelio les trajo la salvación y lo creyeron, porque no es escuchar el evangelio, sino también es creerlo, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros fuimos bautizados con el Señor, en el Señor, nosotros fuimos marcados con el sello del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo fue prometido. Eso fue una promesa que hizo Jesucristo a sus discípulos antes de que él se fuera. Él dijo, le voy a mandar el Consolador, que es el Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo que él le dio a ellos, lo tenemos nosotros. No es otro diferente Espíritu Santo, es el mismo Espíritu Santo que él le dio a ellos, lo tenemos nosotros también. ¿Ok? Fíjate aquí como dice en el 14, ¿no? Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. ¿Quién es este? ¿Quién es este que nos garantiza nuestra herencia? El Espíritu Santo. Es que nos garantiza la herencia hasta que llegue la redención final del pueblo.
15. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes a recordarlos en mis oraciones. ¿Qué más clarito? ¿Qué más clarito? ¿Qué más clarito el hermano Pablo le está diciendo a ellos ahí? Mira, fíjate, por eso, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, ¿qué quiere decir? De que Él sabe, de que ellos tienen fe en Jesús y que tienen amor con todos sus hermanos. No ha dejado de darle gracias a Dios y los recuerda en sus oraciones. Él le da gracias a Dios y recuerda a ellos en sus oraciones. ¿Por qué? Porque ellos siguen en la fe y ellos tienen amor con todos sus hermanos. Todos nosotros tenemos que tener amor con nuestros hermanos. Y una de las cosas más bonitas fue cuando le preguntaron a Jesús. Y Jesús dijo que el primer mandamiento es, ¿no me entiendes? Que ames a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y que ames a tu prójimo como a ti mismo. En eso, esas dos cosas, se reúne toda la ley. Todas las cosas se reúnen en eso. ¿Por qué? Porque Dios es amor y Dios vive dentro de nosotros. Dios vive dentro de nosotros. Y entonces muchas veces nosotros no andamos en amor. Pero si no andamos en amor y Dios vive dentro de nosotros, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? No está el Espíritu Se ha ido el Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que estamos haciendo las cosas a nuestra manera, no a la voluntad de nosotros, no a la voluntad de Dios. Y esta clase es pequeñita y cortita y ya la voy a terminar ya.